Bien, ¿me escuchan ahí? Estoy con audio, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hola para todos. Algunos ya han ido saludando por el chat de Zoom, pero para los que no hablamos, le damos los buenos días y bueno, como decía Gabriel, las gracias por acompañarnos hoy. Este, ya prácticamente a un año de los primeros casos de coronavirus en Uruguay y también mañana se cumple un año del, de todas las presentaciones que hemos hecho en modo virtual y bueno, puede ser un buen momento para hacer un balance, ¿no? Ha sido, obviamente, para nosotros como analistas y como asesores de negocio de todos ustedes, ha sido un año bien, bien difícil que nos ha costado decodificar las señales que venían y las implicancias que esto tenía en términos de política económica y en términos de decisiones de negocio. Pero algunas cosas, digamos, estaban más o menos claras desde el principio. Obviamente ha sido muy difícil los pronósticos puntuales de tipo de cambio, de inflación y de producto, pero hay algunas ideas conceptuales que han envejecido bien a esta crisis, como se dice hoy, y de repente vale la pena repasar un poco cómo fue cambiando las expectativas durante el año pasado, ¿no? A esta altura del año pasado, si bien el virus era nuevo en Uruguay y la pandemia era un problema nuevo, estaba bastante claro que esta crisis sanitaria iba a ser el shock más profundo que la economía global iba a haber tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de algo grande, estamos hablando de algo difícil de gestionar porque era un shock de oferta, no un shock típico de demanda para el cual la política económica ha estado más preparada, y eso hacía que las respuestas de política fueran un poco extrañas o un tanto atípicas. Por eso estábamos teniendo ya a esta altura del año pasado en las economías avanzadas shocks o respuestas de política fiscal y de política monetaria que eran inéditas, y empezaban a aparecer unas frases digamos, que hacían correr una gota de sudor por la espalda, que era esa idea de que la economía mundial estaba en modo de guerra, ¿no? Esa frase que usó Merkel en su momento, que usó Macron, que también después se acuñó con más generalidad en otros países, pero esa idea de que estábamos en modo de emergencia y modo de guerra y de que esto era grande. O sea, que esas ideas están plasmadas desde hace un año. Cuando uno repasa las proyecciones de crecimiento global, o sea, cómo se iban a internalizar estas ideas en el PIB a nivel global, había como mucha dispersión y mucha incertidumbre porque no se sabía bien cuánto tiempo iba a durar la crisis sanitaria, cómo iban a ser las medidas, si iban a ser duras o no tan duras. Pero ya teníamos claro que Uruguay iba a estar en modo de recesión y que iba a estar obligado a redefinir algunas prioridades de política, ¿no? Esas ideas más o menos estaban claras. Ya a mediados de año teníamos claro que la recesión global del año 2020 iba a ser profunda y que la recuperación del 2021 iba a ser más lenta. Se empezaba a discutir si la recuperación era en formato V-shape o con forma de W, esto es con rebotes, como más o menos está haciendo. Y teníamos claro también que los mercados habían girado su tono y que luego de un flight to quality muy fuerte en marzo, ya a mediados de año ya estaban en modo de apetito de riesgo, había mucha liquidez, la liquidez estaba operando como una aplanadora de riesgo, los mercados no distinguían activos buenos, activos malos, todos los activos de riesgo estaban subiendo, acciones, criptomonedas, monedas de países emergentes, y ya desde ese momento teníamos claro que podían formarse burbujas porque los precios no estaban respondiendo razonablemente a los activos, a los fundamentos, sino al exceso de liquidez. Y también teníamos claro a mediados de año que la caída del PBI de Uruguay este año iba a ser grande. En aquel momento estábamos trabajando con la base vieja, pero hablábamos de una caída del PBI de al menos 4 puntos y que cuando cambiara la base, por efecto estadístico, eso podía ampliarse entre 1 y 2 puntos más, ¿no? Y ya entrando en octubre del año pasado, teníamos claro que la normalización de la actividad a nivel global era compleja, que iba a ser intermitente con empujes y retrocesos y que iba a ser asimétrica, que ya estaba siendo liderada por China. Alertábamos en algún momento que había riesgo de una crisis de deuda a la salida de esta crisis, porque los niveles de déficit fiscal y endeudamiento de algunas economías avanzadas eran los más altos de los últimos 70 años y uno de los más altos de todo el siglo XX, con excepción de las guerras. Y teníamos claro también que la recuperación del empleo en Uruguay iba a ser más lenta de lo que venía siendo la recuperación de la actividad, o sea que empezaba a dibujarse ese escenario de recuperación con poco empleo o poco intensiva en empleo. Eso es un poco
un resumen de cómo evolucionaron las visiones del mundo y de la economía local durante el año pasado. Como les decía, fuimos cambiando mucho nuestras proyecciones, pero hay algunas de estas ideas grandes que se mantuvieron y que hoy siguen vigentes. Así que, hecha esa introducción, vamos a hacer unos breves comentarios sobre cómo están los mercados globales hoy. Y básicamente me parece dos temas importantes que queremos tocar y que esta presentación está bastante concentrada en eso. Por un lado, como dice el subtítulo o el título de este capítulo, tenemos algunas buenas noticias a nivel global y sobre todo la idea de que la recuperación de la economía global prevista para el 2021 se está afirmando y se está afianzando. Esa recuperación ya venía liderada por China y ahora se pliega a Estados Unidos con un gran paquete de estímulos fiscales que está poniendo arriba de la mesa, que es lo que le está permitiendo dar un salto en sus expectativas de crecimiento, pero a su vez, este estímulo fiscal y esta corrección de las expectativas de crecimiento también está disparando otros procesos, ¿no? Ya el mercado empieza a especular con la idea de que si la economía se recupera y se normaliza, entre comillas, entonces ya no son necesarios los estímulos monetarios extraordinarios y ya el mercado empieza a temer que en algún momento se va a retirar la liquidez extraordinaria que tenemos, algo que tiene que pasar porque no es normal los niveles de liquidez y de tasas que tenemos hoy. Esa idea de que el mundo iba a estar con mucha liquidez y con tasa cero durante 3 años, hoy se empieza a cortar el horizonte temporal y eso es lo que está disparando correcciones varias de activos financieros, sobre todo monedas de países emergentes. Así que sobre esas dos cosas vamos a tratar de hacer algún doble clic en este escenario internacional. Acá ven un poco cómo han ido evolucionando las proyecciones de crecimiento global desde marzo del año pasado, un poco con este repaso que yo hacía recién, hasta el día de hoy. Como ven, las proyecciones de crecimiento mundial, que a esta altura del año pasado estaban en el orden del 3%, se han ido corrigiendo escalonadamente y hoy están en 5,5%. Hay un primer escalón de corrección que se dio allá entre mayo y septiembre del año pasado, que estuvo sobre todo liderado por China, que pegó un salto importante de expectativas. Y hay un último escalón de corrección que tiene que ver con la mejora de las expectativas de Estados Unidos. Como ven en el extremo izquierdo de la gráfica, las expectativas de Estados Unidos cambiaron bastante en la última medición. Esto es, entre enero y marzo del 2021, la proyección de crecimiento para Estados Unidos, que recoge la encuesta de expectativas de Bloomberg, se corrigió prácticamente 1,5 puntos. O sea, es una corrección bastante violenta para una economía tan estable como lo es Estados Unidos, y eso básicamente está recogiendo las novedades de los paquetes fiscales, ¿no? Entonces, ahora nos metemos un poquito más a explicar el tema de los paquetes fiscales, pero en cualquier caso, lo que va quedando claro es que, primero, la recuperación global se afirma, lo de China ya venía confirmado hace varios meses, lo de Estados Unidos es algo más nuevo, y al mismo tiempo, las expectativas en Europa se han ido como desgranando, desdibujando, producto de que posiblemente el proceso de vacunación en Europa viene mucho más lento, mucho más asimétrico entre países, con distintos tipos de dificultades, y eso ha hecho que estos últimos días, por ejemplo, se hayan de nuevo agravado las restricciones o las cuarentenas o los procesos de distanciamiento en países como Italia, ¿no? Entonces todas esas cosas están haciendo como que la recuperación de Europa sea mucho más rugosa de lo que ya teníamos claro para China y de lo que estamos teniendo en principio claro para Estados Unidos, que también está desplegando un programa de vacunación bien importante. Así que esa es la primera idea que es importante. Ahora vamos a desgranar sobre todo un poquito más lo que hay en Estados Unidos y qué impactos tiene eso a nivel de mercados financieros, ¿no? ¿Qué está pasando antes de meternos en el debate fiscal? O sea, ¿cuál es la foto hoy de las dos variables clave desde la óptica macro, o tres, digamos, PBI, empleo y inflación? La economía americana en realidad está corrigiendo mucho sus expectativas de crecimiento, pero los números por ahora todavía muestran una economía tibia, con dificultades para firmar la recuperación, con inflación baja, tanto la inflación observada como la core inflation. Esta es la inflación implícita en la medición del PBI, que es como la que la Fed mira con más atención. Todos esos indicadores de inflación están en el entorno de 1,5%, vienen subiendo, pero quedémonos con la idea de que la inflación está en 1,5%, todavía por debajo del objetivo de la Fed, que es en el orden del 2%. Además, una Reserva Federal que ha dicho de todas las maneras posibles de que el objetivo es el 2%,
en los próximos años se va a relajar un poco y que la Reserva Federal va a admitir transitoriamente inflación un poco más alta que el 2%. O sea que desde el punto de vista de la inflación, hoy no tenemos un problema. En los registros de hoy no tenemos un problema y de hecho no hay razones para modificar la política monetaria todavía. Y desde el punto de vista del mercado laboral, lo que el mercado muestra es que en realidad Estados Unidos necesita todavía o tiene todavía un largo camino por delante. Esta foto, más allá de las diferencias, recuérdenla porque tiene algún punto de contacto con esta foto de la derecha, perdón, con algunas cosas que se ven en Uruguay, ¿no? O sea, la crisis en términos de empleo en Estados Unidos significó en los primeros 2 o 3 meses una pérdida muy importante del orden de 22 millones de puestos de trabajo, es un buen número, y de abril del año pasado hasta ahora se ha recuperado prácticamente la mitad de lo perdido, o sea, como que el mercado laboral todavía tiene, en el caso de Estados Unidos, un debe, una deuda del orden de 10 millones de puestos de trabajo, o sea que la recuperación, en Uruguay pasa algo parecido, la recuperación del empleo ha sido lenta y todavía refleja las restricciones o los cambios permanentes en términos de eficiencia y de productividad, pero de nuevo, con estos dos números arriba de la mesa, la Reserva Federal, que se puso el objetivo de apuntalar la recuperación del empleo, el diagnóstico es que hoy el objetivo de empleo todavía está lejos de cumplirse y no tenemos problemas de inflación, con lo cual uno mira estas dos variables y lo que la Reserva Federal dice a partir de estas dos variables es que no hay razones para retirar los estímulos monetarios. No hay razones porque todavía no cumplimos los objetivos de empleo y porque la inflación no es un problema. Y eso es lo que la Fed ha venido tratando de transmitir de distintas maneras, tratando de transmitir al mercado que los estímulos monetarios son duraderos y que eso debería permitir apuntalar la recuperación de Estados Unidos. Eso es como lo que viene pasando hasta hoy y es información, digamos, un poco histórica. ¿Cuál es la novedad que ha hecho corregir bastante las expectativas? Bueno, el cambio político en Estados Unidos y la administración, la aprobación, perdón, por parte de la administración Biden de un nuevo paquete fiscal que en este caso se llama la American Rescue Plan Act, que es un paquete fiscal bien importante por 1.9 trillones de dólares en términos americanos, que ya digamos es muy difícil de seguirlo, muy difícil de visualizar cuántos ceros hay ahí, pero es bastante fácil de entender que eso es equivalente casi al 10% del producto, o sea que es un estímulo fiscal de 10 puntos del producto, que es bien material, que no está solo además porque se suma a un estímulo fiscal que se había aprobado al final de la administración Trump por casi $1 trillón, o sea, por 4 puntos del producto. O sea que en realidad en los últimos 4 meses Estados Unidos puso arriba de la mesa casi 15 puntos del producto en estímulos fiscales. Este último estímulo fiscal que está aprobando ahora está bastante focalizado en los individuos y no tanto en las empresas. Más de la mitad del estímulo va directamente a transferencia a personas para, digamos, aliviar el impacto de la crisis y prácticamente la cuarta parte a los gobiernos federales, que son también dinamizadores de actividad a nivel local en Estados Unidos, ¿no? Pero hay un objetivo explícito, y lo dice la secretaria del Tesoro Yellen, de que estos recursos podrían apuntalar la recuperación del empleo en Estados Unidos y que seguramente en algún momento del año que viene el mercado laboral ya estará en pleno empleo, o sea, si esto funciona bien, como prevé la secretaria del Tesoro, ese gap de empleo que veíamos en la gráfica anterior debería completarse o llenarse en algún momento del año que viene. Pero no son estímulos que van dirigidos a las empresas para que contraten trabajo o para que generen empleo, sino que van directamente a las personas y la mecánica debería ser que las transferencias a las personas deberían apuntalar el gasto en consumo, la demanda agregada, y eso debería traccionar sobre la economía y sobre la creación de empleo, ¿no? Obviamente esto tiene derivadas fiscales porque el déficit fiscal este año se estima que rondará el orden del 15% del producto en Estados Unidos, luego de un año 2020 con un déficit también muy amplio, y estos dos déficits acumulados van a dejar la deuda federal de Estados Unidos en 130 puntos del producto en el año 2023, que es el nivel de deuda más alto de la Segunda Guerra Mundial. O sea que todo esto dispara distintas discusiones sobre el riesgo fiscal, el riesgo de deuda en Estados Unidos, pero también dispara otro tipo de consecuencias, ¿no? Por eso vale la pena preguntarse qué impactos tiene este estímulo fiscal. Una cosa es el impacto en términos de PBI, que ya lo vimos recién, o en términos de expectativas de PBI, el impacto de este estímulo en términos de empleo, según lo que dice la secretaria del Tesoro, pero también esto obviamente lleva como una recalibración y un reordenamiento de los equilibrios macro, ¿no? Y hay algunas
voces que alertan sobre la preocupación de que esto puede recalentar la economía, puede generar inflación. La inflación hoy está bajo control, pero después de este estímulo las cosas pueden cambiar y eso eventualmente puede conducir a cambios en la política monetaria. Este debate o estas preguntas son las que están, creemos nosotros, en el corazón de las correcciones financieras que estamos viendo estos días. Por eso queremos ahondar un poquito más sobre este debate, que de repente puede sonar un poco académico, pero me parece que es bien tangible y es bien útil para entender parte de las correcciones que están operando en el mercado financiero. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es el PBI americano y el output gap. El output gap se define como la diferencia entre el nivel de producto observado, o sea, la producción de una economía, y su nivel de producto potencial. Esa gráfica de los últimos 20 años lo que muestra es que luego de la crisis de Lehman Brothers, Estados Unidos estuvo varios años, casi una década, trabajando por debajo de su nivel de producto potencial. O sea, la crisis significó un golpe duro. La economía empezó a crecer ya en 2009, pero nunca logró recuperar, en la línea de arriba, nunca logró recuperar la línea punteada. Recién Estados Unidos alcanzó su nivel de PBI potencial en el año 2018, 10 años después de la crisis financiera. Toda esa década, 2008-2018, estuvo pautada en torno a debates sobre si la política monetaria expansiva que se había adoptado en 2008 iba a generar inflación o no, y si la respuesta de política fiscal era suficiente o no. Y esos debates vuelven ahora con otro sabor, pero vuelven, ¿no? Hoy la economía americana no tiene un output gap tan grande como el que acumuló durante la década pasada. De hecho, las estimaciones son que en 2020, depende si uno lo mire en promedio o fin de año, la economía estuvo operando entre 3 y 4 puntos por debajo de su PBI potencial. O sea que la brecha es bastante más chica. Cualquiera que haga un número rápido acá se va a dar cuenta que si la economía está 3 o 4 puntos por debajo de su PBI potencial y le metemos un shock fiscal de 15 puntos del producto, es bastante plausible pensar que la economía se puede dar vuelta y que un crecimiento acelerado en el año 2021 nos puede poner rápidamente por encima de la línea punteada o por encima del producto potencial. Y eso es lo que temen algunos analistas como Larry Summers y Olivier Blanchard. Larry Summers no sé si denominarlo político, pero es un académico que tuvo responsabilidades políticas en la década de los 90, es demócrata y fue secretario del Tesoro de Clinton, y no es precisamente un neoclásico conservador, más bien él fue uno de los que en la última década estuvo tratando de bregar por más estímulos fiscales para cerrar la brecha de producto. Summers ahora dice, bueno, más allá de lo que se ha dicho en la última década, este paquete fiscal parece ser demasiado grande para el desafío que tiene Estados Unidos, y eso puede tener consecuencias sobre el dólar y sobre la estabilidad financiera. En la misma línea, Olivier Blanchard, que hasta hace poco era el jefe de investigaciones económicas del Fondo Monetario, dice justamente que el estímulo va a superar largamente el output gap, incluso asumiendo que una parte del estímulo no se va a gastar porque hay tasas de ahorro elevadas, y que el recalentamiento de la economía puede desanclar las expectativas de inflación y obligar a una sobrereacción de la Fed antes de tiempo. O sea, Blanchard y Summers no están preocupados por la inflación observada, por la inflación pasada que veíamos en el gráfico, 2 gráficos atrás, sino que más bien están preocupados por cómo va a quedar el output gap y cuánto se puede recalentar la economía americana. Y el punto central acá no es que se recaliente la economía americana, lo cual para los políticos no es necesariamente una mala noticia, sino que eso seguramente puede llevar a que la Fed corrija sus horizontes de política monetaria y a una corrección abrupta en los mercados financieros. Ese es su temor y por eso sus advertencias sobre la estabilidad financiera. En el mismo debate, pero un poco en otra vereda, Krugman dice que en realidad no hay que ser tan dramático sobre los efectos del paquete fiscal, que no hay que mirar la política fiscal en forma tradicional, por lo que decíamos hoy al principio, porque esto no es una crisis de demanda, es una crisis de oferta, y los estímulos fiscales traccionan de otra forma. Y Krugman dice además que los riesgos son asimétricos, que a él le preocupa mucho más el riesgo de que la economía se estanque y que no pueda recuperarse, y le preocupa el riesgo de bienestar y el riesgo de funcionamiento del mercado laboral. Y en todo caso, si el paquete se pasa de rosca y la economía se recalienta, la Fed va a tener herramientas para compensar ese recalentamiento y ese eventual desancle de las expectativas. O sea, Krugman no está diciendo que Blanchard no tenga razón, sino que más bien está diciendo que eso no le preocupa tanto como el riesgo de que la economía se defonde.
y está dispuesto a asumir ese riesgo porque eventualmente después la política monetaria se puede recalibrar. En cualquier caso, todos coinciden de que el paquete es grande y que eventualmente esto puede llevar a un reordenamiento de política monetaria antes de lo pensado, porque la recuperación viene antes de lo pensado. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, en su última comparecencia pública importante, repitió algo de lo que mencionábamos antes, ¿no? La economía todavía está muy lejos de los objetivos de empleo y de inflación y todavía se necesita un tiempo más para que haya nuevos avances. Esa declaración ocurrió en el medio de un proceso donde los mercados financieros se estaban ajustando en forma fuerte y especulaban con que la Fed podía llegar a intervenir. La Fed no hizo ninguna intervención, solamente declaró, y eso hizo que las correcciones siguieran. Vamos a meternos un poquito más en esas correcciones. Una de las correcciones, uno de los cambios que está habiendo en los últimos meses en Estados Unidos es que están cambiando, están aumentando en forma bastante acelerada las expectativas de inflación. Todavía no están desancladas y todavía no recogen ese riesgo de desanclaje que alerta Blanchard, pero sí se han corregido bastante y están por encima de los objetivos de 2% de la Fed. Vean ahí un poco, en el gráfico tenemos los últimos 6 años de expectativas de inflación, podemos ir más largo, pero solamente para no perder la perspectiva de corto. Vean cómo en el medio de la crisis el año pasado las expectativas de inflación se desfondaron y se empezaron a recuperar rápidamente a partir de septiembre-octubre del año pasado y se ajustaron bastante. Estas son las expectativas de inflación que están implícitas en las tasas de interés en Estados Unidos, en el diferencial de tasas entre un Treasury Bond y un TIPS, que es un Treasury ajustado a la inflación americana, o sea, como si fuera un Treasury en UIS de Estados Unidos. O sea que el diferencial de esas tasas implícitamente tiene la inflación que el mercado espera. Y básicamente el mercado hoy está operando con expectativas de inflación en ascenso y en el orden de 2,5% en promedio, depende del plazo que pensemos. El mercado espera inflación un poco más alta a corto plazo, tal vez producto de un eventual recalentamiento, 2,7% a 2 años y 2,3% a 10 años. Lo que hay detrás de esta corrección de expectativas es la idea de que la economía va a crecer y que eventualmente el déficit fiscal va a requerir financiamiento con emisión y que eso implica un riesgo para el poder o para el repago de esas treasuries, no en el sentido de que haya un default, sino en el sentido de que más emisión para poder cumplir con los compromisos fiscales debería ser consistente a largo plazo con más inflación. Cuando la economía estaba en crisis, la inflación no era tan clara porque la brecha de demanda agregada era muy negativa. Cuando la economía empieza a recuperarse y hay expectativa de crecimiento, ese déficit fiscal tiene más posibilidades de plasmarse en inflación más alta, ¿no? O sea que el mercado está empezando a recoger, o está transitando en la línea de las advertencias de Blanchard, todavía no están desancladas las expectativas de inflación, y la Fed ha dicho sistemáticamente que está dispuesta a tolerar que la economía opere a corto plazo con una inflación más alta del 2, o sea que estas expectativas de inflación no deberían disparar todavía una reacción de la Fed. Si esto siguiera hacia adelante, seguramente ya es otra cosa, pero pensamos que la Fed no se sentiría incómodo todavía con estas expectativas de inflación que tenemos hoy en el mercado. Entonces, ¿qué más ha pasado estos días? Y de repente ya nos acercamos más a cosas que nos importan más en Uruguay y seguramente le importan más a muchos de ustedes. Este aumento de las expectativas de inflación, lo que tiene por detrás también es un aumento de las tasas de largo plazo en Estados Unidos, que ahí las tienen graficadas para los últimos 10 años prácticamente, y estamos marcando dos periodos, estamos marcando algo que ocurrió en 2013 y marcando en gris también lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que se están corrigiendo básicamente las tasas del tramo largo, 10 años y 30 años, por eso la curva se está empinando, porque las tasas a corto plazo están prácticamente en los mismos niveles. Esto supone que el mercado no está esperando cambios dramáticos de la política, de la tasa de política monetaria de la Fed overnight a corto plazo, pero sí está esperando que esto se normalice en algún momento de los próximos 10 años, algo que hace unos meses no era tan claro, ¿tá? Y esto tiene algunas reminiscencias del pasado, de lo que ocurrió en el año 2013. En el año 2013, todavía Estados Unidos venía embarcado en el plan de expansión monetaria para contrarrestar la crisis del 2008, o sea, fue una expansión monetaria larga, y en algún momento el mercado estaba especulando con que en algún momento la Fed iba a devolver los estímulos o iba a aspirar la liquidez que había
volcado al mercado en forma transitoria. No había mucha claridad de cuándo iba a ser eso y dependía un poco de cómo fuera la recuperación económica. Hasta un día de mayo del año 2013, donde en aquel momento el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, anunció que a partir del 2014 comenzaba lo que se llamaba el tapering, que el tapering era recoger la piola y empezar a retirar los estímulos que se habían introducido vía programas de expansión cuantitativa del dinero, ¿no? Entonces, en realidad, el tapering no empezó en 2013. Lo que hubo en 2013 fue un anuncio del tapering que iba a ocurrir dentro de un año, y los mercados obviamente ya en ese momento empezaron a ajustar las tasas en un proceso similar al que está pasando ahora, las tasas de largo plazo y también las expectativas de tasas de corto plazo. Ese periodo se lo denominó como el taper tantrum. Tantrum es una, digamos, la traducción literal de la palabra tantrum es berrinche. El mercado empezó a anticipar el tapering y empezó a ajustar muchas variables o muchos equilibrios, porque obviamente nadie quería estar mal posicionado cuando empezara efectivamente el retiro de liquidez, con lo cual el día que se anunció los mercados empezaron a ajustar, y una de las variables que ajustó en forma importante fueron las tasas de interés, y la contracara de eso fue un fortalecimiento del dólar, sobre todo contra monedas emergentes. En el índice, en la gráfica de abajo tienen un índice que muestra qué pasó desde el 22 de mayo del 2013, cuando Bernanke anunció estas medidas, en los siguientes 70 días más o menos. Y lo que hubo fue, en términos acumulados, una depreciación de nuestras monedas del orden del casi 10%. Monedas emergentes, paquetes de monedas emergentes. Algo parecido está ocurriendo hoy. De hecho, desde el 15 de febrero a esta fecha, la mayoría de las monedas emergentes se han ido depreciando, y depreciando en forma bastante agresiva. Y si lo comparamos, si ponemos el día cero, el 22 de mayo del 2013 o el 15 de febrero de este año, la evolución acumulada que han tenido las monedas en estos primeros 20 días es más o menos parecida a la que ocurrió en el año 2013. Por eso hoy se habla del taper conundrum, que el conundrum es algo así como la adivinanza del mercado, tratando de adivinar cuándo va a empezar el tapering de esta nueva era de la política monetaria, cuándo la Fed va a girar la política monetaria, cuándo va a retirar la liquidez y cuándo va a subir las tasas overnight. Ese intento por adivinar ese momento o por anticipar esa corrección está haciendo que el mercado empiece a corregir, igual que lo que pasó en 2013. Por eso hay como muchas reminiscencias y muchos recuerdos de lo que pasaba en 2013. Por ahora la Fed no ha hecho nada, ha dejado que suban las tasas de largo plazo y no ha hecho nada en términos concretos. Hoy es un día importante porque está reunida la Reserva Federal, ayer y hoy va a haber anuncios, o por lo menos va a haber un comunicado como siempre, y hay especulaciones sobre que eventualmente, si la Fed está convencida de que falta mucho tiempo para la normalización, no sería descabellado que anuncie algún programa de compra de bonos de largo plazo para tratar de bajar esas tasas de interés largas que se ven en la curva de arriba, ¿no? Si la Fed no anuncia nada concreto, es bastante posible que este proceso de corrección financiera siga en estos días, en términos de tasas y eventualmente en términos de moneda. O sea que la reunión de hoy es clave para ver cómo se planta la Fed ante esta turbulencia financiera, si valida la corrección que está haciendo el mercado o si toma algunas cartas en el asunto para ponerle un poco de orden y para tratar de darle más tiempo al proceso de liquidez financiera, ¿no? Esto es lo que ha pasado con las monedas. Recién veíamos un índice sintético de las monedas. Acá tenemos como un paneo de monedas, mirando distintas monedas emergentes desde el 15 de febrero hasta hoy. Y bueno, como ha pasado varias veces en la historia reciente, hay algunas monedas que sufren y sufren más que las demás porque sus fundamentos son relativamente más débiles, ¿no? Turquía, en los últimos años, cada vez que el mercado ajusta, se lleva algunas palizas importantes. Brasil también es otro de los países que sufre bastante. Acá podemos ver lo que viene pasando con Uruguay, que más o menos viene emparejando el ajuste que ha tenido Brasil. Es cierto que la corrección del real había empezado un poco antes, pero del 15 de febrero hasta ahora, Uruguay más o menos va entre los países emergentes que más han depreciado sus monedas. Y este proceso global que está ocurriendo, es posible que le ponga presión a la mayoría de los bancos centrales de países emergentes, porque una diferencia importante con el 2013 es cómo estaba el mundo en aquel momento y cómo está hoy, y cómo están las políticas monetarias locales, ¿ah? En el año 2013 el mundo ya venía lanzado en carrera de recuperación, la economía global crecía, los precios de los commodities estaban en récord históricos, petróleo arriba de $100, soja 500, $600,
la economía venía recalentada, la inflación venía subiendo, y la mayoría de los bancos centrales de países emergentes estaban con política monetaria contractiva, con tasas de interés reales positivas. Acá tenemos graficada a la derecha las tasas nominales en gris, las tasas nominales que estaban vigentes en aquel momento, salvo México que está en la misma posición. El resto de los países emergentes claramente teníamos tasas de interés nominales mucho más altas de las que tenemos hoy. Y esto obviamente hoy es distinto porque el mundo todavía está en crisis y los países emergentes estamos tratando de apoyar la recuperación con políticas monetarias expansivas. El mercado no entiende de los problemas que tenemos cada uno y solamente toma decisiones de arbitraje y decisiones racionales. Entonces, en el año 2013, con tasas de interés que remuneraban muy bien el riesgo, igualmente el mercado giró y las monedas emergentes se depreciaron y los flujos de capitales se fueron de los países emergentes. Hoy, el retorno que ofrecemos los países emergentes para fondos que quieran colocarse en moneda local es muy poco atractivo, dado el riesgo de corrección de moneda que hay. O sea, si efectivamente estamos en el comienzo de un proceso de tapering o adivinando el tapering, y asumimos que estamos en un momento de riesgo financiero, las tasas que estamos pagando en los países emergentes son poco atractivas. Es muy poco atractivo, por ejemplo, para el caso de un especulador que hace una cuenta en Uruguay, muy poco atractivo colocarse a un año en Uruguay a una tasa del 5 o del 6%, cuando la moneda se mueve 4,5% en 15 días. Esa tasa de depreciación anualizada erosiona largamente los rendimientos en moneda local. Entonces, eso hace que el contexto de tasas hoy favorezca mucho la depreciación de nuestras monedas, y eventualmente una depreciación acelerada de nuestras monedas puede ponerle presión a la inflación y puede obligar a algunos bancos centrales de países emergentes a recalibrar su política monetaria. Cuando avancemos en la parte de Uruguay, Gabriel va a hablar un poquito más del problema que esto tiene o los desafíos que esto tiene para Uruguay. Mientras tanto, en el mercado de commodities no hemos visto, a diferencia de lo que ocurrió en la corrección 2013-2014, todavía no hemos visto una corrección importante. O sea, esto supone que lo que está pasando en el mercado financiero en el último mes no es un proceso de flight to quality típico o no es un proceso de risk off típico, más bien es un proceso de readecuación selectiva de precios. Afortunadamente para nosotros, los precios de los commodities se han salvado de esta corrección por ahora. Los precios de la soja siguen subiendo, los del petróleo también, y esto también tiene derivadas para Uruguay. Como siempre decimos, los precios del petróleo se debaten entre dos tipos de fundamentos, ¿no? Por un lado, esa idea de que la economía mundial se recupera, que se afirma el crecimiento, es una buena noticia para la demanda de commodities. Eventualmente, la suba de las tasas de interés y el fortalecimiento del dólar, si continúa, no es una noticia tan buena para los precios de los commodities. O sea, tenemos que tener en cuenta que estamos entrando eventualmente en una zona de turbulencias financieras y ese no es el escenario más favorable en términos históricos para los commodities, con lo cual, por ahora, celebramos que los commodities no se han ajustado, pero también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener algo de ruido financiero que nos puede cortar esta tendencia tan buena que teníamos en el precio de los commodities. No es un tema que nos preocupe a corto plazo, pero sí es un riesgo que queremos dejar mapeado, ¿tá? Solo un comentario final sobre la región, porque hoy queríamos concentrarnos bastante en estos temas financieros globales que creemos que son importantes. El escenario global que estábamos mencionando todavía es bueno o es benigno para la región, y de hecho este escenario de commodities que se mantienen firme le da es un buen fundamento para Brasil, que es un gran exportador, y eventualmente también para Argentina, que tiene de dónde obtener recursos a corto plazo. Nosotros, digamos, no somos muy optimistas sobre lo que pueda pasar en la región a corto plazo. Para el caso de Argentina, hay que recordar que este es un año muy particular, es un año electoral, otra vez, es un año de elecciones de mediano término, y como dice nuestro amigo y colega Eduardo Levi Cesati, no hay un plan económico, el plan económico es ganar las elecciones, y eso supone que Argentina huye hacia adelante, no hace los ajustes macroeconómicos que necesita hacer, no hace correcciones fiscales, no hace ajustes estructurales de fondo, mantiene un déficit fiscal que por ahora está financiando con emisión, y las perspectivas son de bastante inestabilidad financiera. Seguramente el incentivo de Argentina va a ser tratar de llegar a las elecciones en forma ordenada, y seguramente la historia muestra que Argentina, cuando se propone esas cosas, lo logra, que no tiene límites para el nivel de distorsiones que puede
que puede introducir. Entonces nos imaginamos una Argentina muy parecida a la del periodo 2013-2014, con mucha represión financiera, con muchos controles sobre variables nominales, pero con fundamentos de largo plazo que se van deteriorando porque no hay incentivos a la inversión y porque no hay perspectivas favorables de largo plazo. Entonces, Argentina tal vez no lo vemos como un problema inminente de corto plazo, pero sí nos preocupa la derivada de largo plazo y no esperamos noticias muy buenas para el año que viene, en particular de Argentina. Y en el caso de Brasil, que hace unos meses teníamos expectativas de que Brasil pudiera de alguna forma aprovechar la depreciación del real y volver a relanzar un proceso de crecimiento exportador. Esas expectativas se han desgranado un poco en los últimos meses. Las proyecciones de actividad se vienen corrigiendo a la baja, o sea, Brasil sistemáticamente defrauda en términos de indicadores. Y eso seguramente está recogiendo, por un lado, un agravamiento de los problemas sanitarios, que lamentablemente es nuestro vecino y es un riesgo para nosotros, pero también es un riesgo para la actividad local. Y también una idea de largo plazo de que Brasil ha venido postergando las reformas estructurales que estaban en agenda. Obviamente la pandemia hizo que cambien las prioridades de política económica a nivel global, y eso creo que ningún país escapa de eso. En el caso de Brasil había un paquete de reformas estructurales lideradas por el ministro Guedes, que se han venido postergando y que posiblemente empezamos a asumir que no le va a dar el calendario electoral para implementarla. O sea que había cierta esperanza por parte del mercado de algún tipo de reformas que pudieran mejorar la derivada fiscal y la derivada de eficiencia y de productividad de Brasil a largo plazo, y la expectativa de que eso se consolide se ha ido desgranando. Guedes ha perdido protagonismo y las políticas más populistas en Brasil han ganado más adhesión, con lo cual todo eso hace pensar de que la derivada de Brasil no es muy positiva hacia adelante. Por eso hemos bajado el color sobre las expectativas que teníamos de Brasil a corto plazo, ¿no? Entonces, redondeando esta parte que ya se hizo un poco larga, ¿qué cosas se mantienen y qué cosas cambiaron? O sea, está claro que digamos, el mundo está en fase de recuperación, la política fiscal expansiva de Estados Unidos se mantiene y Estados Unidos eleva la apuesta, la política monetaria se mantiene sin cambios en el corto plazo, igual que lo que decíamos el año pasado, seguimos pensando que hay riesgo de burbujas por la elevada liquidez. Todo eso es parte de lo que ya estaba arriba de la mesa y todo eso eran fundamentos que nos hacían pensar de que había un escenario de dólar débil en términos estructurales, o por lo menos mientras dure este proceso de amortiguación de la crisis. ¿Qué es lo nuevo? Que Estados Unidos levantó la apuesta sobre los estímulos fiscales, que esto afirma las perspectivas de recuperación, pero que también levanta los riesgos de recalentamiento. La consecuencia más importante de esto es que a fines del año pasado estaba bastante instalada la idea de que las tasas en Estados Unidos iban a ser bajas y de que la liquidez iba a ser extraordinaria durante 2 o 3 años. Ese era un periodo que más o menos se manejaba. Eso está empezando a cambiar. Ese horizonte de 2 o 3 años de superliquidez y tasas bajas tal vez se está empezando a mover en el tiempo, tal vez Estados Unidos tenga que acomodar su política monetaria antes de tiempo. Y esta es la adivinanza de los mercados tratando de adivinar cuándo va a ser el tapering, ¿no? Por eso mismo, la novedad importante de esto, la consecuencia importante es que los activos financieros están en fase de corrección, que esa corrección no es simétrica, es justamente idiosincrática para algunos activos, y que uno de los más golpeados son las monedas de los emergentes. Esto le pone bastante presión a los programas de desinflación y a las políticas monetarias de los países emergentes. Así que por ahí cierro esta parte internacional, le paso el mando a Gabriel, y eventualmente si ustedes nos van haciendo preguntas vía el chat de Zoom o algo por el estilo, más hacia el final de la reunión las respondemos todas, ¿sí? Por alguna razón que desconozco, me tienen que habilitar para compartir pantalla, así que... A ver. Capaz que era porque yo estaba compartiendo. A ver ahora, Gabriel. Sí, ahora sí. Bien. ¿Lo vemos ahí, Alfonso? ¿Alfonso se ve en la pantalla? Sí, se ve, pero se ve con el formato de 2 pantallas. Fíjate si en configuración de visualización se puede... Sí, tenés razón. Para un segundo.
Vamos a hacer una cosa que es la siguiente, que es más fácil para mí. Debería ahí haber cambiado, ¿no? A ver, pero expandila. Sí, ahí. Ahí sí, perfecto. Bien, bueno, como señalaba Alfonso, la idea ahora es que podamos aterrizar algunas de estas ideas y algunas de este análisis que Alfonso hacía a la realidad uruguaya y poder trazar un horizonte de mirada hacia el 2021-2022 en diversos capítulos que afectan específicamente a Uruguay. Anticipo, este título es importante, hemos discutido si le íbamos a llamar el camino de la recuperación o a la recuperación o el lento camino de la recuperación. Finalmente nos decantamos por adjetivarlo con lento, porque en realidad los acontecimientos que han tenido lugar a partir del mes de noviembre, diciembre, han puesto alguna retraso respecto de lo que era la perspectiva que podía tenerse en algún momento del tercer trimestre del año pasado en relación a la recuperación económica. O sea, el mensaje es: la economía está en fase de recuperación, efectivamente se confirma la idea de que lo peor desde el punto de vista económico ha quedado atrás, pero las marchas y contramarchas que están asociadas a la evolución de la enfermedad están haciendo que el proceso pueda ser más lento que el que uno podía imaginar en el tercer trimestre del año pasado. Lo primero que me parece importante señalar o mostrar es que el balance del 2020 no debemos perder de vista que se trata de un año muy negativo, digamos, en términos históricos. Ahí ustedes tienen una perspectiva en dos dimensiones, que son el PIB y la población ocupada. En los dos casos estamos viendo que cuando uno lo mira desde el principio del siglo, lo que ha ocurrido en el último año fue significativamente grave, digamos. Se trata de una contracción significativa, la mayor caída que ha tenido lugar en el país, tanto en actividad como en empleo desde el 2002, y además, como la economía venía en niveles de bajo crecimiento ya desde 2013-2014, hemos retrocedido al PIB del año 2013, o sea que en el fondo, desde el punto de vista de la actividad, estamos en niveles de actividad de hace 7 u 8 años atrás. En ese contexto, durante 2020 se perdieron 20.000 puestos de trabajo, que se agregan a los 50.000 puestos que se habían perdido en el quinquenio del periodo de gobierno anterior, lo cual hace que hoy tenemos 110.000 puestos de trabajo menos de los que teníamos en 2015. Y esto vamos a volver sobre ello, ya lo hemos enfatizado en otras oportunidades. Constituye probablemente uno de los principales desafíos que la política económica tiene por delante. Esto es cómo arbitrar una recuperación económica que al mismo tiempo tenga consecuencias sobre el empleo por los efectos sociales que esto tiene. Cuando uno mira el fenómeno de esta recuperación incipiente que está teniendo lugar, uno confirma las ideas que les hemos estado mostrando en las últimas sesiones que nos hemos visto y en las reuniones privadas que hemos mantenido con muchos de ustedes. La recuperación es heterogénea en términos sectoriales. Aquí tenemos simplemente algunos indicadores coincidentes que así lo sugieren. Como ven allí, todos los indicadores que tenemos reflejan que lo peor de la contracción de ventas o de recaudación tuvo lugar allá por el segundo trimestre del año pasado. A partir de ese momento, en general, en tendencia, las variables han tendido a recuperarse, pero algunas de ellas, como por ejemplo lo muestra a la izquierda las ventas de combustible, de nafta en particular, muestran que, ahí pintado en naranja, en enero y febrero las ventas de nafta super están por debajo de lo que fue el primer bimestre del año pasado. 15% por debajo, y esto está directamente relacionado con la temporada turística, con la menor llegada de turistas al Uruguay, que hizo que la demanda por combustible disminuyera. Algo parecido ocurre con el gasoil. Las variables que han mostrado mejor recuperación son esencialmente la venta de automóviles y de kilómetros, que sigue creciendo firmemente. Aquí hay típicamente un efecto riqueza asociado a la valorización del peso que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado, pero también a el hecho de que los sectores de ingresos medios y medios altos desaparecieron oportunidades de consumo en esparcimiento, típicamente viajes, lo cual hace que probablemente se hayan volcado sobre una demanda de cambio de automóvil o de compra de un automóvil adicional. Esa es la razón por la cual este fenómeno tuvo esta velocidad. Hay buenas noticias en materia de solicitud de exportación de bienes, a pesar de que los datos son muy parciales porque apenas cumplen 2 meses, pero las perspectivas de precios internacionales, como señalaba Alfonso,
dan lugar a una perspectiva favorable para el sector exportador durante este año. El resto de las variables muestran una recuperación moderada, pero mostrando que este escenario de recuperación es bastante asimétrico y con distintos efectos sectoriales. Una mirada similar y complementaria a esta puede ser la que arroja la evolución de la morosidad en el sistema financiero. Lo que uno ve allí es que los sectores presumiblemente más expuestos, aquí representados por restaurantes y hoteles, han tenido un aumento de la morosidad significativa, la morosidad medida como créditos vencidos sobre créditos totales, donde se alcanza una morosidad del 13%, y eso ha ocurrido a pesar de, digamos, de que la liquidez fue extremadamente aumentada el año pasado por parte del Banco Central, y a su vez también por las pruebas regulatorias que el Banco Central promovió para el pago de créditos del sector real. Afortunadamente, para la salud del sistema financiero, los sectores en severas dificultades, como lo muestra el cuadro de derecha, no son materiales, o sea, donde se están produciendo los mayores aumentos de la morosidad, que son en otros servicios sociales y personales y restaurantes y hoteles. Cuando ustedes miran la participación de esos sectores en el total de crédito del sistema financiero, uno encuentran que son marginales. Lo ven en la columna de la izquierda del cuadro de la derecha, o sea que otros servicios sociales y personales apenas pesan el 5% del total de créditos otorgados por el sistema, y restaurantes y hoteles apenas el 1%. Distinto sería si este aumento de la morosidad estuviera alojado en sectores relevantes para el sistema, como puede ser el agro, la industria del comercio, donde los niveles de morosidad todavía se mantienen bajos y totalmente alineados a situaciones de descontrol. Por lo tanto, la idea de presentar este indicador simplemente lo que pretende confirmar es que la afectación sectorial es muy diferente, y eso, como vamos a hablar sobre el final, tiene implicancias sobre la discusión de las rondas salariales, sobre los estímulos de la política económica para la recuperación de la economía. En ese contexto, esta es nuestra mirada actualizada de las perspectivas de crecimiento para este año y para el cierre del 2020, que todavía no conocemos el dato oficial del PIB. Nuestra estimación es que la economía se habría contraído casi 6% este año, 5,7%, está en línea con lo que ya en julio del año pasado pensábamos. Nosotros decíamos en nuestra reunión de julio que la economía iba a caer entre 4 y 6,5%. Bueno, esta contracción de 5,7% con la base nueva del PIB está alineada a esa estimación que hacíamos el año pasado con la base vieja, y nuestra mirada hacia adelante indica que el crecimiento esperado para este año va a estar en torno al 3%. Habrán notado que tenemos una leve corrección al alza el escenario externo va a seguir siendo relativamente benigno, como recién lo describía Alfonso. Esencialmente lo que creemos es que los precios de exportación se van a mantener altos o se van a mantener en buenos niveles, y que a su vez los rendimientos de la producción exportadora van a ser en unidades físicas positivos. Todo eso genera una mejor perspectiva para el año 2021, no obstante lo cual no tenemos que perder de vista de que los niveles de incertidumbre todavía son elevados. Eventuales problemas en el proceso de vacunación en Uruguay que pudieran dar lugar a un escenario, digamos, más complejo en términos de la gestión sanitaria, que tuvieran retrasos en el proceso de normalización económica en términos de distanciamiento físico-social, podrían afectar este crecimiento. Eventualmente la irrupción de nuevas cepas con efectos sanitarios relevantes también podrían generar un problema de este tipo, y por supuesto un desorden regional que en principio no lo prevemos como muy elevado su riesgo, también podrían dar lugar a un cambio de perspectiva. O sea, esos son riesgos a la baja de nuestra mirada, pero creemos que la economía está en un proceso de recuperación, todo lo cual nos va a dejar al final del 2021 todavía por debajo del nivel de actividad que teníamos al cierre del 2019, o sea que en realidad vamos a alcanzar niveles de actividad
asimilables o comparables al 2019 cuando estemos transitando el primer trimestre del año que viene. O sea que en realidad, esencialmente, Uruguay va a haber perdido 2 años, 2020 y 2021, porque su nivel de actividad va a haber permanecido por debajo del que había registrado en 2019. Ese es el contexto de mirada macro, o sea, una economía que atravesó un año muy complejo, probablemente menos dramático del que uno podía haberse imaginado en marzo, menos dramático también del que otras economías de la región han sufrido, pero que su proceso de recuperación es heterogéneo y que todavía plantea mucha incertidumbre, a pesar de lo cual creemos que la fase de recuperación no hay dudas que está en proceso y que no hay riesgo por ahora de una reversión. En ese contexto, lo que queremos ahora plantearles son algunos dilemas de la política económica que hacen a, digamos, la capacidad de contribución de la política a los efectos de hacer que este proceso de recuperación se consolide hacia adelante. Y el primer dilema que queremos poner sobre la mesa, o el primer escollo que queremos poner sobre la mesa, es este problema entre la evolución reciente de los precios de los commodities, en particular del precio del petróleo, y cómo eso está tensionando los objetivos fiscales y de alguna manera condicionan la estrategia antiinflacionaria y el objetivo de competitividad que el gobierno se trazó desde el primer momento, desde que asumió, porque era en parte su mandato recibido de campaña. Lo que ustedes ven en el gráfico es el precio en la línea, el precio Brent, los cuales Uruguay digamos, presta atención porque es el precio relevante para la importación de petróleo, y a su vez los valores de importación de petróleo a lo largo de los años. Como ustedes ven, el año pasado el precio promedio al que estuvimos comprando fue en torno a los $42 el barril, eso supuso una importación del orden de los 762 millones de dólares, y nosotros estamos estimando para este año, con un precio, digamos, si el precio de importación, si el precio del barril se mantuviera en los niveles actuales, en torno a los $70 el barril, estamos estimando unos 1.185 millones de dólares de dinero destinado a la importación de petróleo. Eso supone un incremento de 423 millones de dólares respecto de lo que fue el gasto en importaciones de petróleo el año pasado, que combina este aumento del precio y algún aumento de la importación física. No obstante eso, cuando uno quiere mirar el costo en términos fiscales de este incremento del precio del petróleo, uno tiene que hacer una cuenta distinta, porque no es lo mismo haber comprado el petróleo a 42 pesos con el nivel de, perdón, a $42 el barril, con el nivel de tipo de cambio que teníamos el año pasado, que comprarlo a 70 con el nivel de tipo de cambio que esperamos para este año. O sea, cuando uno tiene que medir el esfuerzo fiscal o el esfuerzo de ANCAP en términos de, dado que vende sus combustibles en pesos, para poder enfrentar este incremento del precio, tiene que contemplar no solamente la evolución del precio del petróleo, sino también la evolución del dólar. Y lo que hemos tenido hasta este momento es, con la depreciación de las últimas semanas que ha comentado Alfonso, lo que hemos tenido es, digamos, un mayor valor del dólar en el mercado local. Todo lo cual hace que el costo fiscal o el costo para ANCAP de ese 423 millones de dólares de importación de petróleo adicional que este año tendría lugar, tiene un costo de 450 millones de dólares, porque básicamente vamos a estar comprando petróleo a $70 el barril, a un tipo de cambio de 45 pesos, cuando el año pasado lo importábamos a 42 pesos, a $42 el barril, a 42 pesos el barril. Esa es la razón por la cual el costo fiscal es del orden de los 450 millones de dólares si el precio del petróleo se mantuviera en estos 70 dólares por el barril, y si el tipo de cambio que nosotros estamos asumiendo de 45 pesos a fin de año fuera una estimación razonable para el precio promedio del dólar, es una estimación razonable de nuestro tipo de cambio. Si alguien quisiera hacer el ejercicio de cuánto cuesta absorber el 100% de este incremento de la carga para las cuentas de ANCAP, supondría un efecto fiscal de 0,8% del PIB. O dicho en otras palabras, si las autoridades no estuvieran dispuestas a trasladar a precio del combustible el incremento del costo del insumo
que va a ser refinado, que en este caso es el petróleo, en ese caso las arcas fiscales deberían soportar sobre sus espaldas un deterioro de 0,8% del PIB. Eso supone un deterioro importante y una decisión de política económica importante. Luego, la otra dimensión que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los desafíos que tiene la autoridad económica por delante en un contexto en el cual el mandato institucional y el marco legal recientemente aprobado por la LUC establece modificaciones en los criterios para establecer los precios de los combustibles. De hecho, lo que ustedes ven en el gráfico es la comparación entre lo que es el precio de paridad de importación que la URSEA tiene que establecer para, en el nuevo marco legal establecido por la LUC, comparado con lo que es el ingreso de ANCAP efectivo que tiene en la actualidad. Entonces, lo que ustedes ven allí es que si a partir de una estimación nuestra, el precio de paridad de importación, dado el nuevo precio del petróleo, debería converger a 25,6, casi 26 pesos, lo cual haría que se tenga que procesar un ajuste del precio de los combustibles. Recuerden que ese precio de paridad de importación es un precio puesto en la puerta de la planta, lo cual falta agregarle para llegar al precio final del combustible, nada menos que los márgenes de distribución, el IMESI y las tasas vinculadas a los temas de riesgo de inflamabilidad. Por lo tanto, lo que tenemos aquí nosotros es que si el gobierno quisiera establecer un precio, digamos, de los combustibles que estuviera alineado al nuevo precio de la paridad de importación, tendría que arbitrar un aumento del 9% de la nafta, esto es llevar el precio al público a 58,35, 5 pesos más de lo que vale hoy, y el precio del gasoil 7% por encima, en torno a 40,4 pesos por litro de gasoil. Sin considerar aquí el GLP, acá no estamos haciendo ninguna discusión sobre el GLP, que tiene todo un conjunto de consideraciones de naturaleza social por la naturaleza de este combustible, cuál es. Ahora, un efecto de esas características, o sea, a decidir un aumento del 9% de la nafta y del 7% del gasoil, supondría un impacto sobre el IPC del orden de 2 décimas. Del orden de 2 décimas, lo cual supone un costo para el gobierno de 2 puntos de vista. En primer lugar, le pondría un impulso a la inflación, o le pondría un impulso a la variación de precios en un contexto en el cual quiera desinflacionar, y a su vez incumpliría o ingresaría en un ajuste que iría en contra de lo prometido en campaña, de lo que fue su mandato recibido, que básicamente era defender la competitividad y evitar que los costos aumentaran. O sea que aquí, en relación a la evolución del petróleo, la evolución del dólar y los efectos que va a tener esto sobre la situación fiscal, eventualmente si decide soportar el 100% de este sobrecosto sobre la espalda de las finanzas públicas, o la corrección de la PPI asociada al nuevo marco de fijación de precios, el gobierno enfrenta un dilema que tiene estas consecuencias. Le tengo que pedir una fracción de segundo que me... Perdón. Entonces, lo que les decía que este es el primer dilema de política económica que enfrenta el gobierno y que en algún sentido va a haber que resolver. Cuidado que este dilema que está planteado aquí no quiere decir que el gobierno debe arbitrar entre un deterioro fiscal de 0,8% del PIB o decidir un aumento de 0,2%, afectar el IPC en 2 décimas. Porque en realidad lo que estamos diciendo aquí es que el efecto de las 2 décimas sobre el IPC solamente es por llevar el precio de los combustibles al nuevo nivel de PPI, pero eso no necesariamente está asociado a que no va a suponer una carga fiscal. De hecho, nosotros estimamos que si el gobierno decidiera llevar los precios de los combustibles a alinearse sobre la PPI, que supondría 2 décimas sobre el IPC, aún a pesar de eso, le quedaría todavía unos 220, 230 millones de dólares de costo fiscal que soportar sobre espalda, o sea, aproximadamente entre 0,3 y 0,4% del PIB. O sea que aquí el punto es que hay un costo fiscal que absorber eventualmente,
y un precio a pagar en términos de competitividad y en términos de inflación, que el gobierno deberá arbitrar en qué combinación óptima decide hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, no haya una reversión sustancial de los precios del petróleo y o del valor del dólar en Uruguay, ¿no? Este es un análisis a partir de los supuestos de precios que hoy estamos soportando. Y este es un primer dilema que la autoridad económica enfrenta. El otro problema que queremos poner sobre la mesa es que estamos mirando cuál es la perspectiva fiscal hacia adelante y queremos hacer una leve mirada de dónde estamos parados hoy, cuáles son las perspectivas en materia fiscal, que como nosotros hemos anticipado en otras sesiones, tenemos una mirada más negativa de la perspectiva fiscal de la que el gobierno tiene. Lo primero que ustedes ven allí es cuánto efectivamente fue el resultado fiscal del sector público consolidado en el año 2020. Como ustedes ven, en el presupuesto estaba previsto, el presupuesto entregado en agosto del año pasado, remitido en agosto del año pasado al Parlamento, estaba previsto que el déficit fiscal iba a alcanzar 6,5% del PIB. Finalmente, el déficit fiscal fue de 6% del PIB, en realidad fue media décima menos. Esencialmente, por más que aquí hay una combinación de factores que explican esta diferencia de mejor performance, lo que explica, grosso modo, esta mejor performance es el cambio de base, que como ustedes saben ha dado lugar a un nivel de PIB más alto que la vieja base porque mide mejor, y eso ha hecho que el resultado fiscal mejorara. En ese mismo ejercicio presupuestal remitido en agosto, lo que teníamos era que las perspectivas de déficit fiscal para el año 2021 que el gobierno trazaba era de un déficit del orden del 4,1%, y que y en ese sentido el gobierno señalaba que ese era el proceso lento de convergencia hacia un resultado fiscal efectivo más sostenible a lo largo del tiempo. Sin embargo, ya en el mes de febrero, las declaraciones de la ministra de Economía indicaron que las metas establecidas en el presupuesto quinquenal en materia fiscal no iban a ser cumplidas, y la ministra anunció que el déficit fiscal esperado por el gobierno ahora no es de 4,1, sino de 4,3. Básicamente, lo que podríamos hacer como cuenta o como número aquí es que si uno a la meta del 4,1 que estaba establecida en el presupuesto le deduce el efecto PIB, esto es esa media décima del PIB que el cambio de base generó, en realidad la meta sobre las bases nuevas debería ser 3,6 en lugar de 4,1, porque en realidad debemos deducirle ese 0,5 que es el mismo que está en el 2020, a lo cual hay que agregarle lo que la propia ministra anunció, que la extensión del fondo COVID iba a tener un impacto fiscal de 1,1% del PIB durante 2021, o sea que el 3,6 más el 1,1 nos llevaría a un 4,7 de déficit fiscal, pero implícitamente lo que la ministra nos anunció ese día es que hay medidas que se van a estar arbitrando adicionales en términos de ganancia de eficiencia y de restricción de gasto durante el año 2021 que harían que el déficit fiscal meta ahora es 4,3, o sea, el 3,6 del que partíamos, más el 1,1, 4,7, más esas ganancias de eficiencia de 0,4 décimas llevarían de 4 décimas llevarían a ese orden de magnitud de 4,3. Eso está asumiendo de que el aumento del petróleo no está generando un gran compromiso, un gran deterioro fiscal, y que el gobierno lo va a compensar de alguna manera, porque si decidiera alojarlo sobre su espalda, como yo señalaba en la placa anterior, esta situación fiscal podría ser peor. Nuestra estimación, en realidad, de déficit fiscal para este año es algo peor que la que tiene prevista el gobierno, cercana al 5% del PIB, en torno al 4,90. Nosotros básicamente lo que tenemos es una mirada un poco más pesimista respecto a la evolución de la actividad de la que el gobierno tiene, y eso tiene implicancias sobre la recaudación, y también tenemos una mirada un poco más pesimista respecto a la capacidad de recorte que el gobierno puede hacer durante este año, todo lo cual hace que aún manteniendo una ejecución de inversiones baja como en términos históricos como la que mantuvo en 2020, el gobierno va a tener un déficit fiscal algo mayor al que tiene previsto. No dramáticamente mayor, pero sí mayor. Por lo tanto, aquí se abren algunos desafíos por delante. Primero, ¿cuál va a ser el tratamiento para poder cumplir con estas metas fiscales, ya sea la que el gobierno establece o la que nosotros estimamos, le va a dar al gobierno a este dilema del petróleo? Este es un tema que puede deteriorar incluso más este resultado. Segundo, y muy importante,
en la medida que el gobierno le ha puesto mucho énfasis a la transmisión de señales en términos fiscales al resultado estructural, esto es, al resultado corregido por el ciclo, tratando de mostrarle a los agentes que independientemente de los desvíos circunstanciales que puedan tener lugar, el gobierno tiene una fuerte vocación de estar alineado a la sostenibilidad fiscal, es muy importante confirmar que el resultado estructural, esto es, el resultado fiscal corregido por descontado los efectos cíclicos, efectivamente converge a las metas trazadas, esto es, a ese 2,6% que es lo que engloba el gobierno central BPS, y que eso es lo que está alineado a la sostenibilidad. Es muy importante que este cálculo, este 2,6, que es una meta que el gobierno ha establecido por sí mismo, tenga más claridad de cómo ha sido calculado y tenga más transparencia en relación a cuáles son los fundamentos metodológicos, cuál es la estimación del producto potencial que hay detrás y cuál es la metodología que permite hacer esa estimación de producto potencial para hacer esta medición de resultado estructural. ¿Por qué es importante esto? Porque en ausencia de ello, va a ser muy difícil que los analistas, los tomadores de decisiones, puedan analizar si efectivamente, más allá del desvío significativo que va a tener el resultado fiscal durante este año, producto de la pandemia, sobre este resultado estructural, es razonable, no es razonable, es explicable, no es explicable, y si efectivamente es transitorio o no lo es. Como estoy mostrando aquí, si el déficit fiscal converge al nivel que nosotros estamos diciendo, 4,90, va a estar bastante por encima de los niveles de resultado estructural asociados a la estimación que el gobierno tiene metida en el gobierno central BPS para el año. Por lo tanto, lo que es clave aquí, y es un desafío muy importante para este año, es que el gobierno avance en la institucionalidad fiscal, en la creación del comité de expertos para calcular el producto potencial, para poder tener también a disposición metodológica cuáles son los mecanismos por los cuales se hace la estimación del resultado estructural, etcétera, etcétera. El siguiente punto que tenemos por delante para analizar son los desafíos en materia de inflación. Esos desafíos en materia de inflación nos dejan en un lugar bastante similar al que veíamos nosotros en la última reunión. De hecho, estamos esperando una contracción significativa de la evolución de la inflación a partir del mes de mayo. Recuerdan ustedes que hay dos eventos que están alojados en inflación 12 meses hasta este momento. Uno es la fuerte depreciación de la moneda que tuvo lugar en el mes de marzo del año pasado, a raíz del inicio de la pandemia. Y el segundo es que todavía en la inflación 12 meses tenemos alojados dos ajustes de tarifas. Uno que tuvo lugar en marzo del año pasado, que el gobierno tuvo que hacer cuando asumió, producto de que la administración anterior no había hecho el ajuste habitual de enero, y a su vez el ajuste que se hizo a principios de este año, como habitualmente se hace. Por lo tanto, cuando dejemos en el mes de abril esos dos eventos extraordinarios que tienen lugar en la inflación 12 meses pasada, vamos a encontrar una caída importante de la inflación, que es lo que muestra el gráfico, y con una alta probabilidad de convergencia a una inflación del orden del 7%, que se mantendría hasta fin del año que viene, y por lo tanto dejaría la inflación en el límite superior del rango meta por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, como ustedes ven allí, nuestra mirada también sugiere que la inflación de cierre de 2022 va a quedar por encima de lo que es la nueva meta del Banco Central, porque la meta a partir de la segunda mitad del año que viene se ubica en 6, y ahora la inflación convergería a 7%. Sin embargo, estas proyecciones que estamos haciendo nosotros de 7% para este año y 7% para el que viene, tienen algunos riesgos asociados. La primera es una eventual mayor depreciación de la moneda uruguaya, producto de cambios en las condiciones internacionales que por ahora no vemos como muy probables, pero que no pueden ser descartadas por todo lo que Alfonso dijo, podrían introducir presión sobre la inflación. La segunda, como vamos a hablar enseguida, es que la novena ronda de negociación que se abre en junio podría requerir mecanismos de indexación hacia atrás, lo cual podrían ponerle un piso a la inflación y por tanto fortalecer el proceso de inercia inflacionaria. Otro elemento que podría aparecer sobre la mesa son un aumento persistente de los commodities, producto de fundamentos más sólidos en algunos mercados, o directamente por algún fenómeno financiero que esté asociado a una desvalorización del dólar que podría tener lugar, aunque es poco probable, y por supuesto un eventual aumento de tarifas públicas por las cosas que yo les señalaba recién, por la presión del precio del petróleo y o del dólar sobre esta variable. O sea que
Nuestra mirada hoy es esta, la más probable, un proceso de contracción, donde la inflación cede en los próximos meses, se consolida en el techo superior del rango meta, con probabilidad de no seguir cayendo y permanecer allí, pero sujeto a estas dudas que estamos planteando aquí. Por lo tanto, para esto es muy importante que en las próximas semanas o en los próximos meses, antes de junio, haya señales bastante más firmes de coordinación entre la política monetaria, la política fiscal y la política salarial, de manera tal de evitar que una eventual inconsistencia de señales todavía afecte el canal de expectativas, lo cual haga más difícil que el proceso desinflacionario pueda tener lugar. Este es un punto importante para nosotros, que es nuestra mirada sobre el dólar, que está implícita en lo que acabamos de decir en relación a la inflación. Nuestra mirada sobre el dólar es que la evolución durante este año va a dar lugar a una depreciación moderada de la moneda. De hecho, estamos esperando una depreciación de la moneda que llevaría el valor del dólar al fin del año a 45 pesos con 40. Es una depreciación moderada, en línea con lo que está ocurriendo a nivel global, pero de alguna manera asumiendo que este fenómeno reciente de depreciación de la moneda, eso que mostraba Alfonso comparativamente más temprano, no persiste en su intensidad, sino que se mantiene de manera más parsimoniosa, de manera tal que la depreciación que está por venir es menos intensa que la que hemos observado en estas últimas semanas. En ese contexto es importante poner sobre la mesa cómo ha estado actuando el Banco Central. El Banco Central, después de 10 meses de no haber intervenido en el mercado de cambios, en los últimos días, como lo muestra aquí, apenas se puede observar la barra gris, ha estado interviniendo, básicamente haciendo venta de dólares con el propósito de evitar que el dólar aumentara más. También al mismo tiempo interrumpió la integración de esta regulación monetaria con dólares, de manera tal también de hacer que la oferta de dólares en el mercado pudiera incrementarse, lo cual muestra que las autoridades económicas estuvieron dispuestas a recurrir a mecanismos habitualmente usados por la administración anterior para intervenir sobre el mercado de cambios, lo cual muestra que de alguna manera todavía estamos en modo de transición de aquel régimen más opaco que era el que teníamos el año pasado a este régimen más transparente de tasa de interés que hemos adoptado. O dicho en otras palabras, en lugar de hacer esas intervenciones con ventas directas, el Banco Central podría haber arbitrado un aumento de la tasa de política monetaria, que es el instrumento que se definió como vital para poder alinear expectativas y para poder transmitir señales y para mostrar su voluntad, cosa que todavía no hizo, probablemente producto de la situación de debilidad económica que la economía atraviesa producto de la pandemia. O sea que en realidad lo que queremos decir con esto es que todavía no tenemos, podríamos decir que todavía no tenemos una plenitud del régimen de tasa en funcionamiento, o por lo menos que el Banco Central, aun cuando tenga un régimen de tasa, está dispuesto a recurrir a estos mecanismos heterodoxos de intervención en el mercado de cambios, porque el precio del dólar sigue siendo algo que le preocupa cuando tiene comportamientos que no pueden ser considerados como permanentes o que podrían estar basados en eventos espurios o transitorios en los mercados. De todas maneras, un escenario donde el Banco Central tuvo que salir a vender dólares podría dar lugar a la especulación de si no constituye una mayor presión para que el Banco Central cambie su pisada y eventualmente anticipe el aumento de la tasa de política monetaria, que había dicho que en principio en el primer trimestre no iba a tener lugar, pero que es posible que tenga que arbitrarlo en algún momento anterior a que el primer semestre termine. El siguiente punto y último punto importante que me parece que es bien relevante para el análisis de la coyuntura tiene que ver con la novena ronda salarial y los desafíos que esa novena ronda pone sobre la mesa. El primero elemento que tenemos que tener claro, como señala el título de esta placa, es que vamos a llegar a esta negociación salarial en el mes de junio, que se inicia en junio y se puede extender hasta bien entrado el segundo semestre del año, con una caída de salario real, y por tanto eso va a condicionar mucho la discusión de la ronda, pero también va a condicionar mucho el movimiento de otras variables que están bajo control de la política macroeconómica.
lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente. En el mes de enero, recuerden que en la ronda salarial anterior lo que acordó fue digamos, un puente entre julio del año pasado y junio de este año, por el cual no hubo modificaciones salariales en la ronda que debió haber tenido lugar el año pasado. Pero a cambio de eso, para comprar ese puente, lo que el gobierno puso sobre la mesa y fue aceptado por las partes fue aceptar un correctivo de inflación al finalizar los 12 meses que se iniciaron en julio del año pasado, o sea, en junio de este año, de la inflación registrada a 12 meses. A lo cual había que agregarle la variación del PIB que tuvo lugar en 2020. O sea, dicho en otras palabras, lo que el gobierno pretendía era que el salario real evolucionara al mismo nivel que evolucionó el PIB. Pero con la particularidad que en el mes de enero del 2021 se dio un aumento del 3% como adelanto a cuenta de lo que eventualmente iba a ser la corrección de salarios que iba a tener lugar o que va a tener lugar en el mes de julio del 2021. Ahora, ¿eso qué supone? Dado que nosotros estamos esperando una inflación del orden del 7,2% a julio de este año, eso supone que con una caída del PIB del 5,7% que tuvo lugar o que habría tenido lugar en 2020, lo que tenemos acá es que el ajuste que debería procesarse en el mes de julio es un ajuste de una contracción del salario real de 1,5%. ¿Por qué? Porque ya hubo un adelanto a cuenta del orden... ¿sí? El salario real, pero un adelanto a cuenta, el salario nominal, hubo un ajuste a cuenta del 3% en el mes de enero. ¿Ah? Por lo tanto, la decisión que tienen que tomar las autoridades en los próximos días es, si toman en cuenta al pie de la letra lo que fue acordado, no solamente no hay un aumento que otorgar en el mes de julio del 2021, sino que eventualmente debería arbitrarse algún mecanismo de corrección a la baja. ¿De cuánto? De 1,5% del ajuste. Eso no va a ocurrir porque políticamente no es factible, incluso instrumentarlo es muy difícil, por lo tanto el escenario más probable es que no se tome en cuenta esa cláusula y por lo tanto lo que tengamos es el adelanto a cuenta que tuvo lugar en enero, pero lo que va a suponer es que dado que la inflación 12 meses registrada en julio va a ser de 7,2% más o menos, en realidad no otorgar ningún ajuste va a suponer una contracción de salario real consolidada del orden del 4% a lo largo de los 2 años. O sea, al finalizar 2021, lo que vamos a tener es que el salario real se va a haber contraído 4%. Entonces, esto introduce una interesante discusión para la ronda salarial. En primer lugar, una discusión que va a estar jalonada entre la mirada del gobierno y el sector empleador por un lado y la mirada de los trabajadores del otro. La mirada del gobierno y el sector empleador, preocupadas por la evolución del empleo, van a pretender que el ajuste digamos, sea lo más parsimonioso y lento posible para no afectar precisamente la recuperación del empleo. Pero a su vez hay otra dimensión que es muy importante. El gobierno se comprometió el año pasado a hacer una recuperación salarial al final del periodo. O sea que en realidad el gobierno tiene aquí, está metido en un dilema que es el siguiente. Tiene un firme compromiso desinflacionario, por el cual quiere hacer converger la inflación al 6%, pero al mismo tiempo tiene un compromiso asumido con los trabajadores de que no va a haber pérdida de salario real en el periodo. Eso supone que si el desvío de salario real entre 2020 y 2021 va a ser de 4%, tiene que encontrar la manera de promover aumento de salario real del 4% en el periodo que va de 2022 a 2024. Y este es un dilema para la política económica, porque si el gobierno tiene que cumplir con esos compromisos de desinflacionar, pero al mismo tiempo recuperar el salario real, va a requerir que la economía recupere vigorosidad, recupere aumento de la productividad, que la afectación sectorial asimétrica deje de tener lugar, de manera tal de que pueda alojar esos incrementos de salarios y que eso no complejice o no afecte el proceso desinflacionario permitido. Entre otras cosas porque no nos olvidemos que el salario es el
precio no transable por excelencia, y eso supondría eventualmente, digamos, si estuviéramos en un proceso de aumento del salario real para recuperar ese 4% perdido en estos 2 años, en un contexto de no recuperación económica, de aumento de productividad y por lo tanto de no mejora de los precios del sector transable sostenidamente, podríamos estar alojando un escenario de apreciación del tipo de cambio real, o sea, típicamente un precio no transable que aumenta más que el precio transable, alojaría un fenómeno de deterioro del tipo de cambio real, lo cual provocaría o provoca un deterioro de la competitividad. O sea que en realidad lo que esta placa pretende mostrar es que el gobierno está metido en esta suerte de tensiones diversas. Por un lado, cumplir con el compromiso de recuperar el salario real del orden del 4%, en un contexto todavía donde el empleo, como muestra el gráfico de la derecha, tiene por delante un largo camino que recorrer. Por lo que decía Alfonso al principio, hemos recuperado todavía algo menos de la mitad de los puestos perdidos, y a su vez en un contexto en el cual el propio gobierno definió un proceso de desinflación, lo cual arriesga a tener que indexar hacia atrás la evolución de una variable tan relevante como los salarios. Por lo tanto, la conclusión nuestra es que cumplir con todos los objetivos de manera simultánea, de manera clara y contundente, a partir del 1 de enero del 2022 va a ser muy difícil, y eso lo va a llevar al gobierno, probablemente, creemos nosotros, a proponer una mecánica de la novena ronda salarial de la siguiente manera, separando sectores. Recuerden que la novena ronda salarial que se abre en junio, hay 4 sectores muy relevantes para el IPC que están fuera de la discusión, porque tienen acuerdos largos firmados. Ellos son el transporte, la salud, la bebida y la construcción, y por lo tanto están fuera de esta discusión. Pero dentro de los sectores que sobreviven hay sectores con muchas diferencias, sectores fuertemente afectados por la situación sanitaria, por las medidas de distanciamiento físico-social, típicamente los sectores vinculados al esparcimiento, y otros sectores no tan afectados por ello, son proveedores del sector transable, por ejemplo. Por lo tanto, lo que probablemente sea lógico que el gobierno haga o promueva es una separación de los tiempos de vigencia de los acuerdos que firmen con estos sectores. Para los sectores más fuertemente afectados, como son los sectores vinculados al esparcimiento, al mercado interno, al turismo y demás, probablemente los ajustes que sean promovidos en el corto plazo sean menores y por tanto el acuerdo sea por un periodo más corto, tal vez 6 meses, tal vez 8 meses, de manera tal de volver a discutir estas cosas en algún momento del primer semestre del año que viene. Para los sectores con más capacidad de previsibilidad y no tan afectados en sus márgenes y en su rentabilidad y con mejores perspectivas hacia adelante, probablemente algún acuerdo más largo que los lleve hasta 2023. Entre otras cosas porque el gobierno lo que va a pretender hacer es evitar que la siguiente ronda salarial le caiga en el año electoral. Va a tratar de que sea en 2023 porque muy difícilmente pudiera ser ya en el otro periodo de gobierno. Por lo tanto, seguramente lo que observemos en la ronda salarial es una propuesta de pautas nominales arriba de la mesa, mecanismos de corrección de estos 4 puntos que se perdieron de salario real, con diferentes procesos de implementación de acuerdo a la realidad sectorial, porque como ustedes comprenderán, para el sector esparcimiento va a ser muy difícil asumir un compromiso de recuperación del salario real en un lineal, digamos, que por ejemplo ya tuviera en 2022 repercusiones. Por lo tanto, y para terminar, porque nos hemos extendido más de lo que pensábamos, la síntesis que nosotros queremos transmitirle puede resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, las noticias del escenario internacional son buenas, la recuperación global está en curso, liderada por China, pero a la cual se suma Estados Unidos. Sin embargo, como bien Alfonso planteó, esta realidad de la recuperación plantea un conjunto de desafíos muy importantes. Esto es, cuándo y cómo y de qué manera se van a desarmar los estímulos fiscales y monetarios, porque arriesgamos a ingresar a una fase de sobrecalentamiento de las economías y eso va a estar a la orden del día o va a mantener a los mercados ansiosos durante los próximos meses con esta tensión de cómo se desarma la política monetaria en Estados Unidos. Por supuesto que esas
esta discusión tiene consecuencias sobre el escenario financiero para los países emergentes. Un escenario de normalización va a suponer un escenario de recorte de tasas bajas y por lo tanto un escenario de menos fluidez de capitales emergentes y por tanto un escenario de mayor presión sobre las monedas emergentes que van a presionar a las políticas monetarias de las economías periféricas, algunas de las cuales, como el caso de Uruguay, están en fase de intentar promover una desinflación. En Uruguay, este escenario internacional que asume, o que está asumiendo implícitamente, como le acabamos de señalar, una tendencia moderada a la normalización, pero todavía en fase de gestación, se va a traducir en una recuperación lenta de la economía, pero recuperación al fin, que va a ser asimétrica, con muchas diferencias entre sectores, y sobre todo con una evolución del empleo bastante rezagada, lo cual le va a plantear muchos desafíos a la política económica, porque va a haber una tensión social y política detrás de este punto. Esa recuperación lenta y una eventual intensificación de esta segunda ola COVID están dilatando la convergencia fiscal, lo cual obliga al gobierno a ser muy claro en términos de sus estimaciones de déficit estructural y explicar los desvíos que se están produciendo de ese déficit fiscal estructural en el resultado corriente, para poder convencer a los agentes y a las calificadoras de riesgo que la estrategia es sostenible, la estrategia fiscal es sostenible. A su vez, tenemos el problema sobre la tensión del aumento del precio del petróleo sobre el sistema de precios y el resultado fiscal, que va a presionar y que va a introducir dilemas durante este año, lo cual compromete parcialmente el objetivo desinflacionario de converger en una inflación del 6% el año que viene. Tenemos todavía que entender cómo el Banco Central se va a mover, si el Banco Central se va a mover con estas intervenciones de tipo más discrecional y más ad hoc, como la que ha mostrado el mercado de cambios en las últimas semanas para evitar depreciación de la moneda, o va a ir a un régimen más ortodoxo y más transparente como el que él mismo definió para su gestión monetaria, que es el de aumentos de tasas de política monetaria, que ya había dicho que iba a arbitrar, pero que no lo iba a hacer en la primera parte del año y que eventualmente lo tenga que hacer antes de lo que pensaba. La negociación salarial va a estar aumentada, va a estar jalonada por tres tipos de problemas: cómo resolver el aumento del empleo, recuperar salario y evitar indexación. Resolver las tres cosas a corto plazo no va a ser posible y eso va a afectar la dinámica de la negociación, probablemente haciendo que la recuperación sea distinta o la propuestas de recuperación sean distintas por sectores y atribuyéndole timings de implementación de esas recuperaciones diferentes a los distintos sectores en función de sus realidades. Así que esa es nuestra mirada y seguramente ahora ustedes tengan preguntas o comentarios que con mucho gusto estamos a su disposición para responder. Gabriel, levanto algunas preguntas que llegaron por chat y las respondemos rápidamente porque estamos un poco pasados de horas. La primera que hacía Martín hace un rato es cuál es el tiempo que la Fed asume para que la política monetaria impacte en empleo y en inflación. Ahí hay como dos respuestas, ¿no? En tiempos normales, los trabajos que ha publicado la Fed o distintas reservas federales muestran que más o menos la política monetaria tracciona sobre estos objetivos, empieza a pegar en un periodo de ya a un trimestre, a 3 meses, y los efectos se terminan de materializar en horizontes de hasta 2 años, ¿no? Pero rápidamente, según la Fed, ya en 1 o 2 trimestres tiene efectos. El problema es que hoy estamos en una situación que se conoce como trampa de liquidez, ¿no? Hay un exceso de liquidez y donde ya la política monetaria tracciona poco, ese es parte del problema. Por eso, parte del debate es que la política monetaria sola no alcanza y que requiere algún apoyo importante de la política fiscal. Y el punto es que cuando estás en trampa de liquidez, los canales de transmisión no funcionan en forma normal. O sea que la respuesta a esta pregunta sería que la política monetaria en tiempos normales tracciona ya a partir de 1 y 2 trimestres, pero hoy eso no opera por la trampa de la liquidez, ¿tá? Después hay una pregunta que nos preguntan si la proyección de 7% de inflación ya contempla los ajustes de ANCAP, y la respuesta es que todavía no. Son números que estamos empezando a hacer, que los visualizamos como parte del riesgo, y sobre todo la razón principal por la cual todavía no lo estamos poniendo es que, en definitiva, la reglamentación de las disposiciones de la ley de urgente consideración todavía no están operativas. De hecho, hay una nota en búsqueda hace un par de semanas del presidente de ANCAP,
donde justamente dice que incluso el propio ANCAP necesita claridad sobre cómo y cuándo se va a reglamentar esta nueva norma o esta nueva lógica para los precios de los combustibles, porque ANCAP tiene que planificar compras de petróleo, tiene que tomar decisiones financieras, y hoy no tiene claridad sobre eso, ¿no? Entonces, a priori, como es un evento nuevo y como todavía no tenemos claridad institucional, no lo estamos incorporando en la proyección, más bien como un evento de riesgo. En cualquier caso, sí nos parece importante evaluar el timing, porque en definitiva creemos que no, si ocurre no va a ocurrir a corto plazo, porque primero es importante que Uruguay pueda materializar la baja de la inflación que vamos a ver ahora en mayo, o sea que seguramente para el Banco Central y para la estrategia de desinflación, mayo es un momento importante donde precisamos que luzcan las ganancias de inflación o las rebajas de inflación. Eventualmente la discusión puede venir más adelante por la presión fiscal que puede haber, pero también es importante llegar a la negociación colectiva, por todo esto que decía Gabriel, con los números de inflación lo más anclados posible. O sea que al final, por razones fiscales o por razones de equilibrio general, nos parece que este riesgo no se materializaría muy a corto plazo, más bien eventualmente en la segunda mitad del año. Y la última pregunta ya la vi, déjame que no me queda claro si es puntual de los consejos de salarios o si es global. No, me imagino, yo la estoy asumiendo como global. Llegó justo cuando estabas hablando de la negociación colectiva, por eso. A ver, lo que nosotros, confieso que responder esta pregunta supone tener un diagnóstico claro de parte nuestra respecto de las prioridades de fundamento que la política económica tiene. Y yo confieso que por ahora nosotros no tenemos, por diversas razones, claridad al respecto. La razón principal por la que no tenemos claridad al respecto tiene que ver con que las autoridades no han sido claras al respecto, y no han sido claras al respecto porque la situación es realmente compleja y el proceso está en fase de construcción. Nosotros lo que nos imaginamos acá es que tenemos un Banco Central que introdujo en el marco de lo que era el mandato de campaña un objetivo de desinflación, porque eso está alineado a la idea de mejorar la predictividad de la economía y por lo tanto mejorar el marco de funcionamiento de la asignación de recursos y por lo tanto darle al sector privado condiciones de funcionamiento global. O sea que eso está alineado, pero en la medida que hay metas específicas de inflación establecidas que converjan a desinflación, es una restricción para el manejo general de la política económica que hay que tener en cuenta. La segunda restricción que el gobierno tiene, como yo declaré, es que se comprometió a postergar una discusión salarial a cambio de que se comprometía a que no iba a haber caída de salario real en el periodo, lo cual esas dos cosas juntas ya en sí mismas generan una tensión. Y a su vez, como si esto fuera poco, el escenario internacional introduce presión sobre algunos precios que introduce un dilema entre inflación y situación fiscal. Todo lo cual hace que parados en la primera mitad del 2021 las restricciones sean muy grandes. ¿Y eso qué requiere? Que alguien defina cuál es la prioridad y que establezca, desde el punto de vista político, en el sentido estricto de la palabra, cuáles son los problemas que pretende atacar primero. Y eso no está sobre la mesa. Las declaraciones que hemos visto hasta ahora del gobierno llevan a una ministra de Economía contando cómo fue la performance del año pasado, estableciendo cuáles son las nuevas metas para este año, pero no haciendo un análisis respecto de dónde están las prioridades y por dónde van a estar los mecanismos de resolución de estos objetivos. Y a su vez, los otros voceros del gobierno, de la coalición de gobierno, transmiten un debate fermental al interior del gobierno en relación a medidas de estímulo al empleo, promoviendo inversión en infraestructura, medidas de alivio de la situación impositiva o de cargas para el sector de pequeñas y medianas empresas. O sea, la impresión que uno tiene es que al interior de la coalición de gobierno, que está gestionando una situación muy compleja, con muchas aristas, donde lo económico es uno de los temas, pero hay otro conjunto de cosas, hay un debate fermental al respecto que no está saldado. Dicho todo ese contexto, para decir que no tenemos, la razón por la que no tenemos una respuesta contundente en relación a dónde están las prioridades, creemos que la solución va a ser bien uruguaya, de compromiso, digamos. ¿Y qué es eso? Y bueno, alojar estas restricciones de manera parcial en cada una de las áreas que tiene que determinar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a alojar el 100% del aumento del precio de los combustibles sobre la espalda fiscal, haciendo que la situación fiscal se deteriore en un punto del PIB? Probablemente no. ¿Eso qué supone? Que en algún momento va a tolerar un aumento de los precios de los combustibles. ¿Cuándo va a ser ese momento? No ahora,
seguro no en el cortísimo plazo, y cuando digo cortísimo plazo digo marzo-abril, entre otras cosas porque eso impediría que la inflación 12 meses convergiera rápidamente al 7, lo cual va a favorecer mucho la formación de expectativas. Lograr que la inflación converja al 7 anual va a ayudar a la formación de expectativas para la segunda parte del año, con lo cual no va a ser ahora. Tal vez tampoco va a ser ahora, tampoco va a ser en el primer semestre, porque eso contaminaría la discusión de la novena ronda de salarios, con lo cual va a intentar que ese ajuste sea lo más tardío posible a lo largo del año, pero probablemente algo va a ser. Ahora, por supuesto, mientras más tardío sea, más carga fiscal va a soportar sobre su espalda, y eso va a depender de la evolución del petróleo y del dólar. Por lo tanto, esto va a estar jalonado por esto. Pero en principio, algo de desvío fiscal vinculado a esto va a terminar teniendo, con lo cual esa estimación nuestra de un déficit fiscal de 4,9 posiblemente pueda verse incrementada. Lo segundo, en algún momento va a tolerar algún tipo de cambio en el precio de los combustibles, aunque más no sea por el tema PPI, porque como señalaba Alfonso recién, el presidente ACAP está queriendo tener parámetros más claros de cuál es el marco de implementación del marco legal que emergen de la LUC. Por lo tanto, aunque sea esas 2 décimas que yo recogí antes, van a tener lugar en algún momento. Por lo tanto, algo sobre el nivel de precios también va a haber. Y finalmente, el tema salarial va a ser arbitrado de esta manera de compromiso que les decía yo antes. Metas nominales, diferentes para sectores en distintos niveles de exposición al fenómeno, con tiempos, creemos nosotros, de vigencia de esos acuerdos distintos en función de la dificultad que tenga el sector. O sea que al final del día no va a haber un decantamiento o una solución de esquina, digamos, en el sentido de que van a priorizar lo fiscal y que sea lo que Dios quiera con la inflación, o van a priorizar la inflación y que sea lo que Dios quiera con lo fiscal. Van a moverse en este terreno, digamos, de compromiso, que es la experiencia uruguaya, así lo señala históricamente, y que además es lo relativamente razonable en un contexto de tanta incertidumbre y de tanta, digamos, variabilidad al que está sometida la política económica. El último punto que está fuera de consideración en todo lo que hemos analizado aquí, en todo lo que hemos puesto sobre la mesa aquí nosotros, es eventuales programas de inversión pública o de canalización de inversión en infraestructura con deuda pública de mediano o largo plazo, que puedan intentar ponerse sobre la mesa a partir del 2022-2023. Este es un tema que sabemos, por lo que hemos visto en la discusión de las propuestas del Partido Colorado, que forman, al interior de la coalición de gobierno, que forman parte del debate adentro de la coalición. O sea, en qué medida se ponen más recursos o se adelantan inversiones de manera tal de ayudar a que esta fase cíclica contractiva mejore más rápidamente. Bueno, esto también es otro de los factores que por ahora no está considerado en nuestros números, pero que eventualmente podría tener alguna incidencia sobre alguna de estas variables que yo estoy estableciendo. Por lo tanto, y termino, lo que queremos decirle es, nosotros, nuestra mejor estimación en este momento es una economía que va a crecer al 3% este año, nos va a dejar en un nivel de actividad por debajo del que teníamos en 2019, con una recuperación del empleo todavía muy moderada, con sectores muy rezagados que van a requerir de ayuda y de apuntalamiento gubernamental, con sectores de la población que van a requerir de más transferencias, y eso va a dar un resultado fiscal peor a que el gobierno está estimando, que en principio no compromete en el grado inversor por ahora, por la situación internacional, pero con un proceso de inflación que converge al 7%, pero que tiene dificultades para ir al 7%, con un año en el que la depreciación real va a tener lugar, pero de manera moderada, y que por lo tanto los problemas de competitividad van a permanecer abiertos, y por ahora salvaguarda porque tenemos las fronteras cerradas, pero que si eventualmente hubiera una normalización sanitaria, no solamente en Uruguay, sino en la región, una apertura de fronteras plantearía problemas de competitividad para algunos sectores todavía más severos, sobre todo los negocios en frontera y algunos negocios de esparcimiento. O sea, una economía que se recupera de manera lenta, asimétrica, heterogénea y de manera intermitente es nuestro diagnóstico final. No sé si con eso respondimos las preguntas que nos habían hecho. Sí, no tenemos más preguntas, así que ya hemos perdido parte del público, así que al resto les agradecemos por acompañarnos hoy. Y bueno, nos mantenemos en contacto por las distintas vías que tenemos para ir actualizando un poco las novedades que vayan surgiendo, y nos vemos aproximadamente en 90 días para actualizar nuestro diagnóstico.
Y por supuesto, estamos a su disposición para que nos llamen, nos consulten por cualquier cosa particular que ustedes tengan vinculada a sus emprendimientos. Así que muchas gracias y buenos días. Hasta luego, muchas Cuídense. gracias.